amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de Café Ufológico Proyecto Sirio. El día de hoy estamos con Héctor Jusino desde Tennessee y Carlos Javier Delgado desde Puerto Rico y vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de las patentes OVNI que ha registrado o han registrado diversos personajes en los Estados Unidos y que están vinculadas directamente con este proceso de divulgación y este proceso de, ¿no?, de apertura relacionado pues con la temática ufológica y la interrelación que tienen estos objetos aéreos anómalos con activos militares. Algo muy interesante, algo que de verdad no es muy común que se hable en foros o en canales de YouTube, pero es una realidad y algo que tenemos que tener bien en cuenta, porque podemos estar hablando de tecnología terrestre avanzada o tecnología exótica. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Carlos, bienvenidos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Richard. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en estos momentos nuestros videntes. Hoy vamos a hablar de un tema, como dice Richard, que no se habla mucho en los grupos de ufología que se publican en las revistas, en los libros o que se publican por estos medios de videos, pero que es una parte bien importante del estudio de la ufología y que arroja mucha información en respecto a las tecnologías que ya existen y que han existido por mucho tiempo en el mundo. Muchas de estas tecnologías eh, funcionan y funcionaron, y muchas de las naves que personas han visto a través de las décadas en el aire tienen que ver con unas patentes y con unas invenciones que han existido desde el final de los 1800. Y hay casos que reflejan esta situación. Y estas patentes nos van a dar una fotografía, nos van a dar un retrato de unas vertientes que existen dentro de la fenomenología de la ufología, de la cual podemos hablar un poco más profundo en la conversación. Pero ahora le voy a pasar la palabra a nuestro amigo Carlos para que les dé los buenos días y se introduzca. Carlos. Gracias, Héctor, y para mí es un placer estar nuevamente, oye, contigo, que hace tiempo no nos reunimos aquí en esta mesa, con el compañero Richard Cardoso, que ayer estuvimos también compartiendo una charla bien interesante. Me parece que el tema de las patentes es un tema que no tiene desperdicio. Es un tema que nos ayuda muchísimo a poder discernir dentro de este campo de fenomenología ufológica para saber de quizás hasta la cierta procedencia. Sabemos que dentro de lo que es la milicia, lo que es la geopolítica, pues hay diferentes intereses, hay naciones, potencias mundiales que están encontradas y que vienen, ¿verdad? Digamos, se siguen encontrando, es decir, en el presente. Así que, pues voy a no abundar mucho hasta tanto se vaya desarrollando la temática y deseándole lo mejor de lo mejor a quien nos esté viendo en este momento, sea por la mañana, por la tarde o por la noche, y adelante a Richard. Gracias, Carlitos. Mira, quiero comenzar esta discusión con algo que dijo el físico Michio Kaku en el Foro Mundial de Ufología que estuvo o se realizó en España hace muy poco. Él dijo algo muy importante y algo que me parece súper interesante y súper acertado en este momento, que los militares deben demostrar que hemos sido visitados por extraterrestres y que son ellos los que tendrían que dar el siguiente paso en el tema de la divulgación. Es algo muy interesante, algo muy profundo. Claro, estaba mencionando la palabra extraterrestre, que es una de las posibilidades, pues, ¿no? Que están contempladas dentro en todo el marco de referencias que tenemos sobre el fenómeno, pero ya está insinuando algo, ¿no? Es algo muy interesante, algo que hemos venido de repente conversando,
lo conversamos con Héctor, contigo, Carlos, con Pablo también en su momento, y que es eso, ¿no? Ellos tienen la última palabra en este caso. Y por esto yo creo que vamos a introducirnos un poco en la idea de qué podría ser esto, ¿no? ¿Qué podría ser, qué podrían ser estos objetos con los cuales los militares están interactuando en ejercicios militares o en otras situaciones del mundo real, ¿no? ¿Qué es? ¿Es tecnología exótica? ¿Es desarrollo de ingeniería inversa? ¿O es simplemente el adelanto de mecánica cuántica avanzada por los laboratorios, pues, ¿no? de la Marina de Guerra de los Estados Unidos o de algún otro organismo que está desarrollando tecnología avanzada? ¿Qué es lo que me pueden decir al respecto? Pues mira, para mí la afirmación o esta declaración de Michio Kaku me parece algo idealista. Creo que es muy una frase de ensueño. Ya que cuando tomamos en cuenta el contexto político del aspecto militar, muchos sabemos, y estoy seguro que muchos estarán de acuerdo conmigo, de que realmente dentro de lo que sería secretos o top secrets, como se conoce en inglés, este tipo de divulgación no es tan fácil o no es tan sencillo como decir, pues mira, nosotros vamos a decir que lo que se está viendo es nuestras tecnologías avanzadas, nuestras tecnologías de punta, o aún dentro del marco de la línea temporal, teniendo en cuenta el desarrollo de todo este tipo de armamentos, todo este tipo de ingeniería aeroespacial, eh, creo que eh, no van a decir tal cual porque se comprometen en muchos aspectos y sobre todo cuando se trae a la mesa el argumento de la seguridad nacional, pues todo eso tiene un peso muy, muy fuerte sobre lo que sería una divulgación. Yo creo que si me dejo llevar por este avance, teniendo en cuenta las declaraciones del director de DARPA, las declaraciones de otros ingenieros más que han trabajado en estas tecnologías, sí tenemos la tecnología entonces para quizás poder acercarnos un poquito más a cualquier tipo de fenómeno o algún tipo de, digamos, aeronave que tenga algunos movimientos erráticos, que tenga algún tipo de evolución extraña, no conocida por el hombre. Y en ese sentido, pues me parece que sí tendrían, como te digo, la facilidad, el acceso para poder decir a qué corresponden este tipo de artefactos volantes no tripulados o sí tripulados, o con estos movimientos, estas capacidades para volar en velocidades hipersónicas o superar el Mach 5. Y en ese sentido, pues sí, ellos tienen en sus manos la capacidad para poder hablar sobre esto. Pero dentro de los aspectos que comprometen a la cuestión de la seguridad nacional, los secretos militares, el potencial enemigo que pueda existir entre otras potencias mundiales, yo creo que no van a decir nada. Estoy muy de acuerdo en gran parte de lo que Carlos está diciendo, pero en algunas cosas no es que difiero, sino que creo que yo entiendo de lo que ha dicho Michio Kaku, de lo que ha dicho Richard. Es que Michio Kaku está diciendo que está en las manos de los militares parte del disclosure. Si los militares hacen disclosure, nadie los va a oír. Esto tendría que ser, lo hemos discutido anteriormente, me parece, en este foro, que esto tendría que venir de algún presidente, algún líder de alguna nación, Putin, el líder de China, el presidente de los Estados Unidos, etcétera. Hasta que no venga alguien de ese nivel y haga un disclosure completo y abarcador, nadie lo va a creer. Ahora, los que investigamos esto, pues sabemos que sí, que esto es un fenómeno real. Y entre nosotros tres, pues quiero dejarle saber al público que yo soy militar, fui militar de carrera, estuve 24 años en la milicia y con el background militar pues entiendo mucho
de los puntos de vista militares en términos de la ufología. También en mi background, pues yo trabajaba con sistemas de cohetes y fui entrenado en Reston Arsenal en Alabama, donde está el Marshall Space Center de la NASA, y hasta el día de hoy continúo teniendo un vínculo con ellos, y pues entiendo bastante sobre la temática que tiene que ver con todo lo que vuela allá afuera. Muchas de estas tecnologías son exóticas. Muchas de estas tecnologías son de NASA, muchas de estas tecnologías no. Ahora, quisiera, si me dan la oportunidad, Richard y Carlos, quisiera hacer una pequeña reseña y llevar el tema un poco más a las patentes, que fue lo que queríamos hablar hoy. Hace unos años atrás, yo empecé a investigar una ola de objetos voladores no identificados que ocurren en los 1800 aquí en los Estados Unidos, y da la casualidad que parte de esta ola ocurrió cerca de donde yo vivo, aquí en Tennessee. Esta ola, que ocurre en los años 1896 al 1898, hablan de unas naves que vuelan, que tienen unas luces, que algunas de ellas son en forma de platillos, otras son redondas, otras son alargadas. Habla de diferentes tipos de naves. Y lo curioso de esto es que en aquel tiempo pues todavía ni siquiera el avión se había inventado. Lo único que había en el aire eran globos y cometas, y los pájaros. No había nada más volando. Pero en uno de los casos que yo he mencionado antes en este foro, hay un caso donde un agricultor de aquí del estado de Tennessee habla de una nave que baja durante el día a donde él está trabajando en el campo, y de esta nave salen unos hombres y unas mujeres vestidos con unas batolas, tienen el pelo rubio, los ojos azules, y da la casualidad que este señor hablaba alemán, porque era de descendencia alemán, y se da cuenta que estas personas están hablando en alemán. Eso es un dato bien curioso, y esto ocurre en los años 1896, creo que es, o el 97, no estoy seguro del año en este momento, pero ocurre en ese tiempo. Eso me hace a mí ponerme a investigar, a ver qué era lo que se había inventado en el tiempo. Yo he encontrado a través de mi investigación que en esos tiempos existía una persona que había venido de Alemania y su nombre era Charles Delshaw. De él se conoce muy poco, pero se encontraron unos libros en donde él hace unos dibujos. Y estos dibujos yo los he estado comparando con patentes del que yo he logrado conseguir que existen en los Estados Unidos, en Francia y en otros países europeos desde finales del siglo y al principio del siglo. Como por ejemplo, les voy a enseñar aquí, no sé si lo pueden ver, claro, pero esto es una patente del 1914. En esta patente, por J.R. Porter, el inventor, enseña una nave bien parecida a las naves de Charles Delshaw. Hay un libro que yo compré y leí sobre investigaciones que se han hecho de Charles Delshaw, y por ejemplo les voy a enseñar aquí, no sé si la pueden ver, una nave parecida a esta patente. Yo continúo investigando y he encontrado que hay mucho más de 3.000 patentes desde el principio del siglo de los Estados Unidos, de naves que podríamos llamar vulgarmente platillos voladores, ¿no? Les voy a enseñar otra así al azar que me llama mucho la atención. Otra patente de otra nave que existe en las patentes de los Estados Unidos y que ya es para la década de los 60. Y que es una que se reporta mucho, es una nave que se reporta mucho. Y quiero recalcar que en estos tiempos, como por ejemplo esta patente de aquí, no sé si la pueden ver clara. ¿La ven?
quiero recalcar que a principios del siglo, las patentes que se sometían tenían que ser artefactos o ideas que funcionaran. O sea, si usted sometía una patente en el 1914 de algo que volara, tenía que enseñar el prototipo y tenía que enseñar que volaba, que funcionaba. Si no, la patente no era aceptada. Entonces, no podemos en 100% decir que lo que se vio en los 1896, 97, 98 fueron naves hechas por el Aeroclub del señor Delshaw. Pero sí podemos decir a ciencia cierta que son bien parecidas. O sea, que puede haber sido una... o sea, las personas que reportaron esto en los periódicos hablaban de que estos podían ser naves de otros planetas, pero a mi entendimiento pueden haber sido tecnologías que existían en aquel tiempo y que volaron antes del avión y que la gente las vio y pues hizo la interpretación que pudo de lo que vio, como es el caso de lo que vemos en la Biblia, por ejemplo, de los tiempos de Jesucristo, que ven estas naves y ellos piensan que son ángeles y otras cosas. Pues ya en los 1800 pues no pensaban que eran ángeles, pero pensaban que eran otras cosas. Y así, al seguir estas patentes, a seguir pasando las décadas, vemos que hay muchas de estas patentes que concuerdan con muchas de las cosas que la gente reporta en el aire. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que como ufólogo es bueno utilizar estas patentes para tratar de determinar si lo que la gente ha visto es tecnología de aquí o lo que la gente ha visto es tecnología de afuera. Seguimos bien rápido así pasando los años y encontramos el caso del Nimitz en el 2004, del famoso Tic Tac. Si buscamos en estas patentes vamos a encontrar que no hay ninguna patente registrada en donde enseñe tecnología como la del Tic Tac. Segundo, se está hablando mucho de lo que se llama, y estoy yendo bien rápido en las patentes, de lo que se llama el Tic Tac, de lo que se llaman metamateriales. Y los metamateriales son hechos aquí en la Tierra, son conocidos por los químicos y los ingenieros. Y en estos momentos, el doctor, por ejemplo, el doctor Travis Taylor, en Reston Arsenal, Alabama, ha hecho un estudio de materiales que se le entregaron a él, que supuestamente son pedazos de un objeto volador no identificado, y él ha determinado que la tecnología que se encuentra en ese material no es tecnología que está patentada en ningún sitio en el mundo. Cuando se hacen estudios de estos objetos voladores identificados y estos materiales, los científicos utilizan las patentes que existen en el mundo para ver si hay alguien que haya construido algo parecido o que haya construido eso antes. En términos de los metamateriales, él determinó que no hay ninguna patente en el mundo que enseñe que este material sea construido en la Tierra. Y él habla de que la tecnología utilizada es desconocida para nosotros. Y pues por eso así a largo, o sea, en una expresión amplia de lo que son las patentes en los Estados Unidos, podemos decir unas cuantas cosas para pasarle el micrófono a nuestros amigos. Número uno, que existen tecnologías del alcance del ser humano que se han hecho y que se han hecho desde finales del siglo pasado de objetos que vuelan. Número dos, en el 1904 se inventa, por ahí 4 del 7, se inventa el avión por los hermanos Wright y ya para el 1907 la patente aparece con interés militar. Todo lo que vuela, el ejército de los Estados Unidos tiene interés desde el 1907. En el 1907 la patente de los hermanos Wright se vende a naciones europeas y en lo que se conoce hoy como la base de Wright-Patterson, se llama Wright por los hermanos Wright, se hace un taller para hacer aviones
con intención militar. Esta trayectoria la vamos a ver desde el 1907 en adelante, inclusive la vemos mucho en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército norteamericano está tratando de conseguir todas las tecnologías posibles de todos los países posibles, en especial tecnología alemana. Y quiero recalcar eso de que existía tecnología alemana que volaba antes de los aviones de los hermanos Wright. Y los Estados Unidos estaban interesados en estas tecnologías. Y en los años 40 se interesa mucho más y se interesa en unas tecnologías exóticas que supuestamente los nazis tenían. Y ese interés continúa hasta el día de hoy. Pues una de las líneas es la línea militar, ¿no? El complejo militar, que tiene interés en todo lo que vuela en los Estados Unidos. La otra es la existencia de una cultura escapada con tecnologías exóticas y tecnologías que no comparten con nadie, de científicos alemanes y con apoyo de científicos de otras partes del mundo y con mucho dinero de otras partes del mundo. Esto se puede buscar en la historia. Hay muchísima documentación donde arroja información de que estas culturas escapadas han tenido tecnología y que proclaman haber tenido tecnología extraterrestre en ciertas instancias y que continúan hasta el día de hoy desarrollando objetos que vuelan con tecnologías exóticas y esotéricas que no se comparten con los gobiernos. Y entonces tenemos el último elemento, que es el elemento alien, que yo dudo que los aliens estén poniendo patentes en los Estados Unidos. Dudo que un alien vaya a poner una patente en el servicio de patentes norteamericano. Ahora, quiero mencionar que, por ejemplo, el señor John Quincy Sinclair, que lo pueden buscar, ha hecho unas cuantas patentes, no se conoce mucho de él, son patentes de platillos voladores, pero no se sabe quién este señor es. Y así en las patentes exóticas vamos a encontrar que hay muchas personas, muchos inventores que han puesto patentes en los Estados Unidos de tecnologías bien exóticas relacionadas con platillos voladores, pero que cuando vamos a rebuscar quiénes estas personas son, pues no las encontramos. Y una pregunta que yo me hago, que me he estado haciendo por mucho tiempo, ¿serán estas personas parte de esta cultura escapada que yo le llamo, que son dueñas de esta tecnología y que están pasando tecnología híbrida a través de patentes al público en general? Esto es una pregunta que me hago, no es que estoy diciendo que ese es el caso, pero es una de las cosas que yo personalmente estoy investigando. Paso la palabra a Carlos ya. Sí, Héctor, justo mencionaste un nombre, ¿no? El de John Sinclair. Este señor, según lo que conversamos en interno hace unos días, él registró alguna de las patentes en Puerto Rico. Eso es correcto, ¿no? En San Juan de Puerto Rico. Entonces, hay una intención, ¿no?, del grupo en investigar si es que efectivamente este señor vivió en esta localidad, en esta ciudad, y dónde, ¿no? Y qué empresa utilizó para registrar la patente, y hay una serie de datos que se podrían corroborar para tener esta certeza de que este señor en realidad existe, ¿no? Y cuál fue de repente llegar hasta otra instancia, ¿no? De saber si es que, cuál fue la intención de registrar estas patentes en Puerto Rico, ¿no? Sí, tenemos una información y nuestro compañero Pablo en estos momentos ha tomado la rienda para investigar esta parte de este señor. Tenemos una dirección y una información. Quiero enseñar enseñar la patente. Esta es la patente de este señor que estamos hablando y este es el platillo volador que él patentiza.
La información que tenemos aquí es que el nombre de él, bueno, primero que la patente se registra el 9 de mayo del 2002, o sea, esto es una patente relativamente nueva, reciente. El 2002 no hace tantos años, hacen 17 años de eso, relativamente una patente nueva. Se publica esta patente en noviembre 13 del 2003, más o menos un año después. Y la dirección que este señor presenta y su nombre, él dice que es John Quincy St. Clair. Y la dirección corresponsal es Hyperspace Research Institute. Yo desconozco cuál es el Hyperspace Research Institute, es algo que estoy tratando de averiguar hace muchos años. Y entonces da una dirección, el 52 Kings Court 4A, en San Juan, Puerto Rico. Y yo he encontrado que esa dirección queda en un área conocida por los puertorriqueños como Ocean Park. Rarísimo, porque en Puerto Rico pues no tenemos... eso no ocurre en Puerto Rico, que esta es la única persona y la primera vez que yo encuentro que algún inventor haya presentado una patente tan avanzada como esta de un platillo volador. Pues esto es una cuestión que se merece ser investigada y ver las razones que hay detrás de esto. Y él presenta en su patente las fórmulas físicas y todo. Y hasta el día de hoy, pues si la oficina de patentes, requiere que la patente que se presenta tiene que ser una patente funcional, pues tendremos un platillo volador funcional bastante reciente, y sería interesante ver dónde se encuentra el prototipo, número uno, y número dos, cuáles son las razones de inventarlo o en dónde se están aplicando estas invenciones. De vez en cuando sale por ahí en el internet alguien que hace un platillo volador pequeñito y lo vuela. No sé si no he encontrado, si tengo un video de alguien que produce uno y lo vuela y dice que él lo inventó y todo, pero no tengo el número de la patente. O sea que hay muchos de estos avistamientos que la gente tiene que pueden ser o que son personas individuales que han hecho su platillo volador, más bien como un dron, lo que conocemos como un dron, y que lo esté volando por ahí en práctica, o que lo estoy volando por ahí por otras razones comerciales, etcétera. La cuestión es que esto es algo que en la ufología hay que utilizarlo, estas patentes, para uno determinar si las personas que le están informando a uno sobre un avistamiento están viendo algo que es completamente terrestre. Y también para hacerle el análisis, como estaba hablando Richard, de si cuestiones que se han reportado últimamente de tecnología, si estas tecnologías realmente compaginan con las tecnologías de lo que nosotros hemos considerado no terrestre, como lo que es el tic-tac. Hasta donde yo conozco, no hay patentes, no hay invenciones que puedan hacer lo que hace el tic-tac, de moverse a 230 Gs, de 0 a 230 Gs en menos de un segundo. No conozco yo materiales, ni conozco tecnología, ni conozco un ser humano que pueda aguantar esos Gs. A 9 Gs ya el cerebro se licúa. Los seres humanos lo que más pueden aguantar en un avión son como unos 4 Gs y se desmayan. Y los aviones, el avión más poderoso que tiene los Estados Unidos, a 9 Gs se empieza a desintegrar. Especialmente las tarjetas electrónicas se empiezan a desintegrar. O sea, que tecnología terrestre que pueda tener alguien adentro, o sea, un piloto, o tecnología terrestre que no tenga nadie que pueda aguantar 230 Gs, yo desconozco de esa tecnología. No he encontrado ninguna patente donde enseñe algo que aguante esa fuerza gravitacional. Que si hay una posibilidad que dentro de los proyectos que se desarrollan en el aparato militar, hayan proyectos compartidos que se sepan y otros que no se sepan. La historia que yo entiendo y conozco
Y dentro de la experiencia mía, las Fuerzas Armadas trabajan en conjunto, pero no se comunican muy bien unas entre las otras. Me explico. Nosotros hacemos ejercicios bélicos juntos. La Marina, los Marines, la Fuerza Aérea y el Ejército hacemos maniobras juntos y vamos a combate juntos. Ahora, cuando se hace eso es bien difícil porque la política que hay es de no compartir mucho una rama con la otra. En términos de proyectos especiales así, el Navy puede estar haciendo una cosa, la Fuerza Aérea puede estar haciendo otra, el Ejército puede estar haciendo otra, los Marines otra, y que una rama no sepa lo que está haciendo la otra. Muchas veces pueden estar hasta repitiendo un mismo proyecto hasta que no ocurren ciertas cosas políticamente hablando, no se hablan, no se entera una rama de la otra. El ejemplo más grande es como por ejemplo lo que está sucediendo ahora de haber creado la Fuerza Espacial. La Fuerza Espacial existía dentro de la Fuerza Aérea, pero el poder de los proyectos de esa Fuerza Espacial los tenía la Marina, no los tenía la Fuerza Aérea. Aunque habían oficinas y habían oficiales y habían proyectos corridos por la Fuerza Aérea, en realidad el meollo de los proyectos estaba en las manos del Navy. Ahora, con la creación de la Fuerza Espacial, esos proyectos de la Fuerza Aérea y del Navy se convierten en la Fuerza Espacial que conocemos ahora, que existe en los Estados Unidos. Y cuando esta Fuerza Espacial empiece a operar, las otras Fuerzas Armadas, lo más probable no se van a enterar de los proyectos que ellos estén haciendo porque es bien el término es compartmentalization, como se diga en español. Es en muchos compartimientos, ¿no? Y cada compartimiento deja saber al otro lo que el otro necesite saber, no lo deja saber todo. Y eso también es por parte de inteligencia, ¿no? De prevenir que los espías se enteren de lo que tú estás haciendo. Si tú riegas la información para todos sitios, pues se puede intervenir y se puede recoger información y entonces pues tu proyecto se va a pique. Pues por eso tampoco se comunican mucho los unos con los otros. Pero para cerrar la pregunta, sí, existen proyectos en donde uno tiene este proyecto y el otro no tiene ni idea de que lo tiene. Entonces, eso me da a pensar a mí que lo que Connors vio, Brett Fravors, como el coronel Fravors, en su avión, y el Tic Tac, ¿podría ser entonces el Tic Tac algún proyecto secreto que Fravors no sabía? No se puede descartar. No se puede descartar. Ahora, hay muchas preguntas respecto de eso. ¿Para qué alguien que tiene un proyecto secreto va a meterse en un ejercicio militar? A intervenir de esa manera. Hay razones por las cuales hacerlo, pero también hay unos liabilities, hay unos peligros de que hayan accidentes y muertes debido a esa intervención sin decirle a nadie. No, y hay otra cosa, Héctor, ahora que traes este tema, es que el incidente del Nimitz y el Tic Tac, no solamente se vio un objeto, sino que se vieron hasta 30 objetos el día... Hasta 100. Sí, pero eso fue el mismo día, el día 14 de octubre, si no me equivoco, fue en el día de la interacción de Fravor y este objeto apodado el Tic Tac. Se vieron hasta 30 objetos en los radares. Así que un prototipo sería un prototipo. No, un prototipo es un prototipo, exactamente. Un prototipo es una nave o dos naves, quién sabe, pero estamos hablando de 30 objetos que se pudieron reflejar en los radares y durante toda la semana que hubo este ejercicio, se registraron, como dice Héctor, ¿no? Hasta 100 objetos. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? Son prototipos, es tecnología terrestre, tecnología exótica. ¿Cuánto sería el presupuesto
destinado pues para este tipo de elementos, ¿no? Entonces, ahí como que te da cierta duda y levanta la suspicacia, ¿no? Bueno, y yo vuelvo y repito, Richard, que hasta donde se ha registrado, nadie ha podido presentar una patente diciendo de que esa tecnología existe. Ahora, sabemos que existe porque está el tic-tac ahí, ¿no? O sea, la tecnología existe. Ahora, que esa tecnología sea terrestre, producida por seres humanos, es lo que no se ha podido probar. Y por eso se entiende que pueden ser extraterrestres, pero tampoco se elimina la posibilidad que sean tecnologías exóticas de otros países, que sean secretas y que los Estados Unidos no tengan conocimiento de ellas. Eso no eso está en la mesa, eso no se ha eliminado. Claro, Ahora, lo que, ningún otro país ha dicho que es tecnología de ellos. claro, lo que yo me pregunto es que conociendo los servicios secretos norteamericanos y los servicios secretos de otros países, ¿y cómo no saber qué se está desarrollando, ¿no? Eso es una cuestión muy, Estoy muy de acuerdo contigo. sí, una cuestión muy resaltante en todo este caso, ¿no? Muy de acuerdo contigo. Es bien raro que haya un proyecto, aunque los existen, porque la bomba atómica, por ejemplo, fue un proyecto que se hizo en donde los Estados Unidos pudo prevenir que los espías supieran que los Estados Unidos tenían una bomba. O sea, hay secretos que se pueden guardar. Claro, pero ya estamos hablando, Está bien difícil. sí, estamos hablando de tecnología que va más allá de la quinta generación. Estamos hablando de objetos que no se descomponen o no se degradan en el aire pasados pues los 14 Gs, ¿no? De fuerza, que creo que el F-35 es el avión más avanzado y soporta 13 Gs, ¿no? Entonces estamos hablando de cientos de fuerzas G que se han manifestado pues en estos movimientos que han desarrollado estos objetos, ¿no? Entonces, hay cosas que no concuerdan, ¿no? Como que están... Exacto, digamos el estudio que hizo el Scientific Coalition, que es el único estudio serio que yo he visto que se ha hecho del tic-tac desde la parte civil, porque yo no he visto ningún estudio militar. Yo no he visto ningún estudio publicado militar del tic-tac. Yo el que he visto es el del SCU. En base al estudio del SCU no hay tecnología conocida por los científicos que hicieron el estudio del SCU, no hay tecnología conocida como la del tic-tac. No hay patentes, no hay tecnología conocida que pueda hacer eso. Por lo tanto, el estudio determina que la posibilidad de que sea extraterrestre es bien alta. De ahí no se puede decir nada más que yo conozca. Entiendo. Entonces, sobre las patentes de este señor italiano, podríamos decir, Pais, sí, ¿cómo se llama él, Richard? Salvatore César Páez. Salvatore César Páez. Podríamos decir entonces que, en efecto, la patente es operable y esto podría ser lo que muchas personas pudieron avistar en un momento dado. Efectivamente, Carlitos, podemos decir que estos inventos son funcionales y operables, ya que el director de tecnología de la empresa de aviación naval de los Estados Unidos, James Sheehy, avala la legitimidad de toda esta tecnología aeroespacial. Él presenta una carta de apelación al registro de patentes con la finalidad de darle el espaldarazo a los inventos de Salvatore César Páez. Este personaje, como lo vamos a ver en un video a continuación, es un ingeniero mecánico aeroespacial que tiene una serie de inventos que ha tratado de registrar en los registros de patentes de los Estados Unidos con la finalidad de iniciar pues una carrera de avance tecnológico que pueda revolucionar lo que ya conocemos hasta este momento, ¿no? La tecnología común, ¿no? Incluso se hablan pues de aeronaves o prototipos de aeronaves que van más allá de la quinta generación. El video es un extracto muy corto de algunas cuestiones que nos parecieron importantes incluirlas, donde detallamos algunos datos precisos,
Pero vamos a ir conociendo algo de este personaje, ¿no? Este personaje del cual se sabe muy poco. Aparte, y es algo importante que tenemos que mencionar, que el director de tecnología de la empresa de aviación naval, el señor James Sheehy, mencionó un dato muy interesante, que es que la Marina de Guerra de los Estados Unidos tiene la obligación de desarrollar este tipo de tecnología porque ya se sabe que China no está lejos de la misma. Entonces, hay ahí un llamado de atención a los estamentos pues, gubernamentales, donde se conoce seguramente por cuestiones pues, ligadas al espionaje tecnológico y otro tipo de argucias que se utilizan pues, para conocer ciertos desarrollos de algunas otras potencias, de que China ya tiene este tipo de tecnología o que le está desarrollando y que los Estados Unidos no iba a pagar en un futuro por las patentes registradas en otro país. Entonces hay que tomar esta aseveración con sumo cuidado, pero siempre estando atentos a las noticias que vienen en un futuro. Bueno, entonces sin más preámbulos, los dejo con el video de Salvatore César Páez. Salvatore César Páez. Un ingeniero de mecánica aeroespacial e inventor, de la Universidad de Case Western Reserve de Ohio, trabajó para la NASA y actualmente es empleado de la División de Aeronaves del Centro Aéreo Naval de Patuxent River, Maryland. Alguien de quien se sabe muy poco. Fue el encargado de presentar varios de sus inventos a los registros de patentes de los Estados Unidos, los que contienen desarrollos tecnológicos muy avanzados, entre ellos, una embarcación híbrida submarina aeroespacial, que utiliza un dispositivo de reducción de masa inercial. Por otra parte, el director de tecnología de la empresa de aviación naval de los Estados Unidos, Dr. James Sheehy, personalmente atestiguó la legitimidad de esta tecnología aeroespacial más allá de lo revolucionario. Sheehy aseguró al examinador de patentes a cargo de esta solicitud, que el método de propulsión de la aeronave descrito en la patente es realmente posible o pronto se basará en experimentos y pruebas que empresa de aviación naval de los Estados Unidos ya ha realizado. Otras de las patentes inscritas por Salvatore César Páez son: un generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia en forma de tic-tac. Un superconductor a temperatura ambiente. Esta posibilidad fue planteada 3 meses después de ser patentada en un artículo, en la prestigiosa revista Nature con el título Superconductividad a temperatura ambiente. Durante un siglo, los investigadores han buscado materiales que superconducen, transportan electricidad sin pérdida, a temperatura ambiente. Los datos experimentales ahora confirman la superconductividad a temperaturas más altas que nunca. Todo esto hace más que integrar argumentos a la narrativa, en torno a la divulgación y liberación de información vinculada con la temática ufológica, así como otorgarnos mayores datos que nos permitan teorizar los distintos escenarios en los que se desarrollan los fenómenos parafísicos. Hay una cuestión que hay que verla, que hay que seguirla. Incluso los amigos, los redactores pues, de The Warzone, utilizaron algunos sistemas para poder, sistemas legales me refiero, como el de acceso a la información pública, para poder solicitarle, en este caso, al Navy, a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, información sobre estas patentes y si en realidad ya habían dispositivos tecnológicos que los estaban empleando, pero no pudieron obtener información del mismo, ¿no? Solamente lo único que lograron obtener fueron las comunicaciones que se dieron con el registro de patentes y con algunos de los encargados, pues, de registrar estos inventos, ¿no? Y vale la pena volver a recalcar, como muchas veces lo hago cuando conversamos en estos videos, el 97-98% de lo que la gente reporta como objetos voladores no identificados no lo son. Ellos no los pueden identificar, pero cuando personas con conocimiento toman los videos, toman las cámaras, hacen este estudio de campo, etcétera, etcétera, encuentran que es un objeto terrestre o es
alguna anomalía atmosférica. No, vuelvo a recalcar, existe un 2%, un 1%, un 3%, qué sé yo, de objetos que nunca, por la ciencia, por medio de la ciencia y de los que conocen, de los expertos, de los científicos, hay un 1 a 3% de avistamientos que no se pueden explicar. Entre ellos el gimbal, el tic-tac, el ovni de Aguadilla, y existen un montón más que no son la mayoría de los casos. No son la mayoría de los casos, son la minoría de los casos. Chicos, ¿ustedes creen? Dentro de ese 1%, hayan casos que a medida que la tecnología y a medida que el conocimiento sobre la ufología progrese, dentro de ese 1% deben haber casos que se puedan resolver como terrestres. O sea, la porción de naves no identificadas, científicamente hablando, es bien pequeñita. ¿Ustedes creen que estamos frente a un escenario de una posible guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y hemos estado en una guerra fría tecnológica que si miras los videos de paraterrestres del principio, cuando yo di una charla semanal, en esa charla yo enseño que desde los años 40 hay una guerra fría en tecnología aeroespacial. En tecnología aeroespacial en términos de salir de la Tierra. No de solamente de aviones, sino de salir de la Tierra para otros planetas. Hay uno de los ejemplos más grandes cuando ocurre lo de Paperclip, que los rusos se llevan la mitad de los científicos y los americanos la mitad de los científicos y empiezan a hacer como parte de la Guerra Fría, empiezan a hacer unos proyectos para ver quién llega primero a la Luna. Y entonces esa guerra es una guerra tecnológica. Es una guerra donde se están tratando de encontrar tecnologías de los dos lados, que en realidad eran tecnologías alemanas, pero que se están tratando de espiar unos a los otros a ver qué está logrando qué está logrando el otro, hasta que llega uno llega a la órbita y después el otro llega a la Luna. Y todavía continúa. Si buscas el caso de Bob Lazar, del elemento 115, ¿no? ¿Cuál es el nombre del elemento 115? No sé si lo conoces. Un pentio. Sí, pero ¿cuál fue el nombre que le pusieron? Moscovio. Nombre Moscovio. Bob Lazar habla del elemento 115, aquí los Estados Unidos hablan de ese elemento y termina con el nombre ruso. Claro, lo que pasa es que el elemento fue descubierto, o relativamente, ¿no? O sea, se descubrió entre una comisión estadounidense, rusa y japonesa. En 2014 ya se integró a la tabla periódica como un elemento isotópico radioactivo, pero o sea, inestable. Todas estas cosas, en todo esto, se espían unos a los otros y se intercambian información unos a los otros. Y sí, hay una guerra, hay unas cosas que intercambian y otras que no, y estos se los roban y aquellos se los roban a este. Eso es una guerra fría que ha existido en la cuestión aeroespacial. Que yo tenga conocimiento, honestamente, desde principios del siglo pasado. Miren, yo creo que hay un dato que deberíamos considerar, que no podemos hablar de patentes o de nuevas tecnologías sin hablar antes de metamateriales. ¿No es cierto? Hay mucho de qué hablar sobre los metamateriales. Desde muchos años se sabe que se ha estado investigando estos elementos, que son elementos que no se producen en la naturaleza, sino son elaborados pues por la mano del hombre o elaborados pues por la mano de Dios sabe quién, ¿no? Jacques Vallée tiene un estudio que presentó en el 2017 de unos metamateriales. En el congreso que se hizo en el 2017 de ufología. Mucha gente ha investigado esto. Los últimos que están así abiertamente hablando de que están investigando metamateriales supuestamente de objetos voladores no identificados es el To The Stars Academy, que no sé si viste en el Silver Report,
que están interviniendo con India, le mandaron unas cartas al presidente de India, etcétera, en relación a los cohetes nucleares y los UFOs. Eso es otro tema que podemos hablar en otro lugar, en otro tiempo. Pero esto ha salido mucho a la luz últimamente de los metamateriales, pero los metamateriales en relación con los objetos voladores identificados es una cosa vieja. Es una cosa vieja que se viene investigando desde hace mucho tiempo. De mucho tiempo. Y sí se han encontrado materiales que se han hecho artificialmente y que no se han hecho aparentemente, no se han hecho en la Tierra porque no se conoce ninguna patente ni se conoce a nadie que los haya hecho. Claro, un caso muy particular es el de Ubatuba en Brasil, ¿no? Que se pudo recoger una pieza de un material exótico y que fue analizado, ¿no? Por una comisión brasilera, ¿no? Entre las fuerzas militares y la comunidad científica, y encontraron que este material tenía un alto contenido de magnesio, ¿no? Algo que es, exacto, no es normal, no es normal para... Lo que Vale presentó. Sí, ese es el mismo, porque yo creo que le dieron, a Vale le dieron parte de estas muestras, ¿no? Quiero dejar saber, recalcar también, estoy buscando aquí a ver si las encuentro, que también hay patentes de objetos voladores, no de objetos voladores identificados, de platillos voladores de Brasil. De Brasil. Oh, que Brasil ha producido patentes de ese tipo. Mira, hay un dato muy particular que de repente lo vamos a conversar más adelante y que lo subimos, yo creo que con Carlos, Pablo, y Juan Carlos también de Chile, que se unió a nuestra conversación. Estuvimos conversando sobre esta posibilidad de enlazar toda esta fenomenología con una mecánica cuántica avanzada, que eso es lo que es la tendencia, ¿no es cierto? Donde un elemento inerte, un elemento mineral, puede tener condiciones a las cuales se le puede aplicar algo que suena descabellado, suena de ciencia ficción, que le podemos aplicar a un objeto inerte un software con inteligencia artificial y conciencia artificial, algo que suena increíble y que de alguna forma podría resolver muchos de los casos de avistamientos o testimonios que tiene mucha gente que ha visto estos objetos en algún momento, ¿no? Aquí hay una patente, no sé si lo puedes ver. Olimpo Rua Visconde de Ouro Preto, Río de Janeiro, Brasil, 1972. Y esta es la patente. Esta es la nave. La nave, mire. Y da la casualidad que Charles Dershaw tiene un dibujo de una nave bien parecida a esto, pero de principio de siglo. Claro, recordemos que Brasil, pues, ¿no? Tiene mucha historia y muchos antecedentes y evidencia, ¿no? De lo que es el fenómeno OVNI, ¿no? Han habido casos muy importantes en la ufología a nivel mundial, ¿no? En Brasil. El caso Colares es uno de ellos. Pero que vemos que ellos tienen también patentes, y Francia tiene, y Hungría, y Polonia, o sea, hay patentes de platillos voladores alrededor del mundo. Y si cada país acepta las patentes de artefactos que funcionen, pues tenemos un montón de artefactos volando por ahí que son de procedencia terrestre, que son de procedencia privada, y que pues se presta, yo mismo si viera algo volando por ahí me confundiría. Claro. Si lo viera de día volando, mira, vi un platillo volador al frente de mi casa, volando aquí, y quizás es algo construido aquí, qué sé yo, de las Fuerzas Armadas, o puede haber sido de alguien privado, que está, qué sé yo, como por ejemplo ahora mismo tenemos a Amazon, que quiere llevarte los paquetes con un drone, ¿verdad? Quizás Amazon tiene una cosa así que es como un platillo volador y tiene una cajita dentro para echarte el paquete y te lo lleva a tu casa. Sí, mira, pero quizás tienen una cosa que parece un platillo volador. Como amenizando un poco el tema, ¿no? Voy a traer a la sala una idea, ¿no? Y que la vi en un programa
bueno, es una serie, ¿no? Que muchos seguramente seguirán, que es los X-Files. En la última temporada, ellos presentaban una nave triangular con que tenía una propiedad de refracción negativa, o sea que se hacía invisible al ojo humano. Entonces, esa tecnología existe. Existe. Al parecer es algo que existe, que se está desarrollando. Y mire, te voy a decir más, Richard. Sí. Tú puedes meterte a buscar, los chinos venden es como una mantita, que tú te la pones por encima y refleja todo lo que está alrededor tuyo y tú te conviertes como que invisible, te conviertes en parte del panorama. La venden por ahí. Claro, hace mucho tiempo que el ejército tiene tecnología así. Sí, esos son metamateriales, ¿no? Para la gente que a veces piensa que solamente los metamateriales vienen del espacio, no. O sea, son... no, los metamateriales son hechos aquí. Sí, son elementos... Los metamateriales que se están hablando que tienen que ver con los ovnis, son metamateriales, como he repetido muchas veces, metamateriales que no se pueden identificar como que se han hecho aquí. Esa es la única diferencia. Claro. Porque existen metamateriales terrestres, ¿no? Y ya lo estamos viendo en diferentes facetas de... Tu computadora tiene metamateriales, tu teléfono tiene metamateriales. Exactamente. Tu cerebro tiene metamateriales. El cerebro logra producir todo este, si le podemos llamar este video de la conciencia que nos hace sentir vivos y que nos hace sentir la presencia de todas las cosas. Empieza con unas interacciones químicas de unos metamateriales. Empieza en tu cerebro. O sea, los metamateriales no es una cosa de fuera del planeta. Los metamateriales siempre han estado aquí y es una cosa de todos los días. La cuestión es que estos metamateriales de los que hemos estado hablando no aparentan haber sido hechos artificialmente por nadie en la Tierra. Eso es la única diferencia. Exactamente. Eso es un dato muy importante para que la gente sepa de qué estamos hablando. Los metamateriales son elementos no producidos en la naturaleza, sino que se fueron intervenidos artificialmente y pueden cambiar las propiedades físicas que se conocen, ¿no es cierto? Actualmente. Sí, sí, como te explico. Cuando hablamos de los metamateriales, en tu definición estamos hablando de materiales que se han hecho artificialmente, pero la naturaleza crea unos materiales que son de metamateriales, que son los que te ayudan, como dice la definición tuya. Léela de nuevo. Que son, que nos ayudan a cambiar las propiedades que están en las propiedades. Las propiedades y esos materiales ayudan a cambiar las propiedades para que tú puedas ver las cosas y percibir y estar consciente, lo que se llama consciente. Y son por esos materiales que tú tienes en el cerebro. O sea, no hay ninguna diferencia entre esos materiales, los materiales que tenemos en la Tierra y estos otros materiales. La diferencia es la tecnología. Exacto. Carlos, hay una acotación que quería hacer porque tengo que quitarme la camisa del escéptico recalcitrante, porque si alguien ve el video cuando yo entro, antes de que entre van a decir, pero ellos están descartando el fenómeno. Mire, no estamos hablando de que todo el fenómeno en sí, que es una aclaración que quiero hacer, sea de origen humano. Lo que estamos diciendo es que dentro de estas patentes y dentro de todo este desarrollo tecnológico, como dijo el compañero Héctor, hay un 98%, 97%, y el otro porcentaje que da algo de fenómeno como alta extrañeza o inexplicable. Entonces, por el hecho de que existan estas tecnologías, no significa de que no haya algo inexplicable por ahí rodeando nuestros espacios aéreos. Así que todavía el misterio sigue. Y como yo le dije a Héctor anteriormente en una intervención pasada, el hecho, no sé si, espero que el viento no me esté dando, ok, el hecho de que tengamos, como digo, una cultura escapada, unas élites aparte de todo esto que se bajen de estas naves y hablen alemán y todo esto, no se acaba el misterio, no, usted sigue investigando, usted siga mirando a los cielos, usted siga indagando un poquito más sobre el fenómeno, porque en esto es importante siempre la investigación. O sea, no estamos sentando aquí, creo yo, no estamos dando una explicación completa y concreta del fenómeno, sino que estamos abordando unos aspectos avanzados que de hecho
como una pauta humilde, estamos haciendo una diferenciación entre otros grupos que hablan de este tipo de temas dentro de un ámbito quizás menos menos informados, sino que entran más a lo especulativo. Aquí pues, nosotros tratamos de hacer el ejercicio de acercarnos a este fenómeno con la documentación que tengamos a la mano para buscar una explicación, ¿verdad?, plausible, sin dejar a un lado lo que es la fenomenología inexplicable. Claro, esta es una de las posibilidades, ¿no? que se pueden dar en la temática ufológica, ¿no? Aún nosotros creemos en la existencia, pues, de todas las otras posibilidades que pueden existir, ¿no? Y eso es lo que queremos también compartirles a las personas, ¿no? Como lo dijo bien Héctor, no todos los avistamientos son ovnis, ¿no? Hay cosas que pueden tener explicación. Hay cosas que pueden ser fenómenos atmosféricos, otros pueden ser tecnología humana, u otras cosas pueden ser ya cuestiones mucho más avanzadas que están fuera, pues, de la realidad y del aspecto consciente del ser humano, ¿no? Sí, en términos de eso, en ese 1% o quizás menos de 1% están casos donde se reportan seres que aparentemente no son de este planeta. Se reportan seres humanos dentro de esas naves. Se reportan distorsiones psicológicas. Se reportan enfermedades que a consecuencia de haber estado presentes al frente de esas naves. O sea, que muchas de estas tecnologías que estamos hablando hoy no van a tener ese efecto en el que lo presencie, el que esté al frente de una nave de eso. No va a tener esas experiencias que han tenido, como digamos el caso de Betty y Barney Hill, que lo llevan dentro de la nave, que les enseñan esto, lo otro. Hay muchos casos así. Hay casos bien documentados, como el caso de la familia Reed, el caso de Betty y Barney Hill, el caso de Travis Walton, para decir unos pocos. Ya estos casos son diferentes. Ya estos casos no concuerdan con estas patentes, no concuerdan con estas tecnologías conocidas, tienen unos efectos diferentes en el ser humano. Y no es de eso lo que estamos hablando hoy, estamos hablando de las que hay ahí, para que el público en general esté informado de que no todo lo que brilla es oro, de que sí hay tecnologías terrestres por ahí, pero que sí también hay tecnologías que no conocemos y que no podemos identificar como terrestres. Ahora, que son la minoría, y que esas son las que personas como nosotros tres nos dedicamos a investigar, y que alrededor del mundo habemos millones de personas investigando esto, algunos científicos, algunos no, pero que hemos tenido experiencias. Yo he tenido experiencias personales y que han marcado nuestras vidas, y que por una razón u otra nos hemos metido a rebuscar un poquito más allá de lo que normalmente se rebusca en el fenómeno, y lo estamos compartiendo con el grupo en general para los que les interese. Y sí, eso es todo lo que estamos haciendo en el día de hoy. No estamos diciendo de que no existen nada extraterrestre, ni tampoco estamos diciendo que existen. Estamos simplemente presentando información. Héctor, y lo mencionamos en el caso del Tic Tac, ¿no? Es algo que no tiene explicación simplemente, porque si ya lo vuelvo a repetir, si estamos hablando de tecnología exótica desarrollada, pues, por el gobierno, ellos pueden tener 1, 2 o 3 prototipos del mismo artefacto, pero no 30 volando en un mismo momento, o no 100 volando en una semana. Excelente. ¿Para qué no hace sentido? Sí. Y el dinero que costaría tener 100 prototipos. Claro que sí. Claro, con una tecnología desconocida, eso costaría un montón de dinero, nada más que para volarlos así en un ejercicio militar, para ver lo que la gente hace. Lo dudo. Antes de que el tiempo me traicione, y no solamente eso, Héctor, que me invaden el espacio mío. O sea, si a mí se me posa un aparato de estos en mi terreno, me estás invadiendo la privacidad. Exacto. Y si es un departamento, digamos, ¿verdad? Solo un ejercicio de la Marina. Y si la Fuerza Aérea tiene esa tecnología y está metiéndose así, te lo digo yo militarmente, eso es un revolú. Eso no es práctica que se usa en la milicia. Es una violación. Oh, sí, correrían muchas cabezas de muchos generales si se hiciera eso.
hablando de este asunto muy importante, muy relevante, la cuestión de las patentes, cómo se va desarrollando esta circulación, cómo mucha gente asocia lo que son las patentes de estos artefactos, o pues muy bien podrían ser no solamente artefactos voladores, pueden ser generadores de energía, porque eso es un asunto que está muy a la mesa, muy caliente. Recordemos que todo este concurso que hay entre sistemas alternativos de propulsión, generadores de energía, es muy controversial, muy polémico. Entonces, con eso no estamos diciendo de que dentro de la fenomenología OVNI, esto ya tenga una explicación ya concreta y cerrar el tema y aterrizarlo, sino más bien es simplemente tocar algunos aspectos que van depurando las metodologías de observación y de investigación para que tengamos una idea muy clara de que hay una alta posibilidad de que muchas de las cosas que se ven en los cielos sencillamente tengan un origen terrestre. Ahora, el hecho de que tengan origen terrestre no implica que sea un origen comercial, público y autorizado. Esa palabra es muy importante, autorizado. Sino más bien podrían ser inventos muy bien financiados. De hecho, en un momento dado yo hice esta pregunta a un científico sobre la posibilidad de estas energías, de estos sistemas alternativos de propulsión, de estos artefactos volantes. Y la teoría que yo pues me gusta utilizar amigablemente, que soy muy caricaturesca, que es la teoría de los científicos locos y el doctor cerebro, que suena así amigable, pero que tiene una gran implicancia y una gran importancia. Y él me dice, mira, Carlos, lo que sucede es que el problema es el financiamiento. No todo el mundo tiene el dinero, entonces, pero cuando dice no todo el mundo, pues tiene que haber un poco que tenga el dinero. Entonces puede ser que en este sentido, estos sistemas, estos artefactos que estén sobrevolando el espacio aéreo y que incluso quizás el gobierno no tenga conocimiento de ellos, que se le puede escapar quizás al ojo del gran policía mundial, que sería Estados Unidos, tenga un origen oculto. Entonces, ¿por qué? Porque yo no tengo ninguna duda de que hayan élites que tengan algunos tipos de filosofías, algún tipo de ideas para desarrollar estos experimentos. Otro aspecto importante, Richard, es que no debemos olvidar sobre la importancia de lo que sería la burocracia. En la cuestión de la aprobación de los patentes y el poder entonces uno desarrollar algo con fines netamente económicos, ¿verdad? Porque nadie va a hacer una patente, registrarla si no va a sacar algún beneficio, algún provecho. Es que dentro del sistema burocrático existe este tipo de disyuntiva y eso provoca que hayan problemas también sobre lo que estaba mencionando ahorita, por ejemplo, problemas de aprobación, problemas de que se trate de impulsar una idea que no es funcional, que no es operable, pero se trata de ejercer alguna presión, como fue el caso que habíamos mencionado anteriormente. Y eso pues crea ese tipo de irregularidades. Entonces a mí me parece que es importante que todos estos aspectos se vayan trayendo a la mesa como una tormenta de ideas, un brainstorming, como un popurrí de ideologías, para que se vaya entonces afinando, ajustando ese tipo de investigación, que la percepción del colectivo acerca de este fenómeno sea una más realista, porque ha habido mucha desinformación. Entonces, creo que por esa parte hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo y ver entonces dónde se va dando esto. ¿Por qué traigo el aspecto burocrático? Porque muchas de estas personas que hacen estos inventos no se van a someter, no se van a dejar fiscalizar por el sistema como está establecido. Usted tiene personas que tienen lo que llaman los paraísos fiscales, y estos son otro tema, pero es un ejemplo que aplica. El paraíso fiscal es para poder entonces tener ese capital y no tener que rendir contribuciones. Entonces, el invento financiado de manera oculta, sin pasar por el proceso debido de registro de patentes, me parece a mí que es con el propósito de evadir el sistema para que estos artefactos, estos inventos, sigan en función, se sigan desarrollando con otros intereses que no sabemos. A mí, yo hasta el momento no tengo una idea. Puedo tener quizás algún tipo de, digamos, algo muy vago, quizás viéndolo desde el punto de vista positivo, que quizás Héctor difiera conmigo, que quizás haya un grupito que haya desarrollado este sistema para que haya una energía limpia, para que tengamos efectos de transportación debido a que o por lo menos la mentalidad de estas personas ya esté en otro nivel de conciencia,
donde ellos sean netamente responsables y tengan la capacidad de poder manejar estos artefactos con los propósitos de crear una cultura nueva, una nueva humanidad, un nuevo despertar, digamos, una civilización más avanzada dentro de lo que se conoce como nuestra civilización terrestre. Entonces esa es la parte positiva. Hay quien quizás pueda pensar, bueno, pero es que también puede ser algo de control global, algo muy elitista que posiblemente sea para control humano, control de la sociedad, posiblemente, pero no lo sabemos. El mundo está tan lleno de agendas de diferentes índoles. El mundo tiene tanta complejidad que uno poder decir esto es así, esto es asado, sería un poco irresponsable. Adelante. Gracias, Carlos. Y recordemos una cosa, ¿no? Que muchos científicos, incluyendo el gran Jacques Vallée, han dicho que el fenómeno ovni ese es el punto disruptor, ¿no? Que ayudaría a quebrar esos paradigmas en la ciencia para poder pasar a otro nivel, ¿no es cierto? Las palabras están hecho una especie de ejemplo de las palabras que él planteó. Y es eso, ¿no? Nos estamos topando con empresas o grupos civiles que están tratando de quebrar los viejos paradigmas científicos para poder encaminar a la humanidad a otro nivel, otra etapa, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? También está, ese es el principal interés de la investigación del fenómeno OVNI. Entonces, la cosa está yendo por ahí. Cambiando de tema, y lo estuvimos conversando en interno, está este eterno requerimiento que viene desde hace mucho tiempo de los grupos civiles que están requiriendo información sobre la temática ufológica en diferentes lugares del mundo. No solamente en los Estados Unidos, también en Perú. Hace poco hice un petitorio para poder solicitarle a la oficina, la DINAE-DIFA, información sobre los expedientes OVNI del Estado peruano, que esperemos que esta convocatoria surta efecto. Y también no solamente tenemos este caso, el caso de Argentina, con Sephora, que también está haciendo lo mismo en su país. Pero hay una cosa que yo me pregunto, y le he conversado con un ufólogo muy importante en el Perú, si es que esta oficina en realidad está jugando el papel que dice tener, o es que hay algo atrás y que esta oficina simplemente está jugando como una pantalla para simplemente demostrarle al público en general, a la gente que paga sus impuestos, de que hay un organismo que se está interesando en esta temática y está tratando de resolver estos casos. Carlos, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Yo creo que Carlos se nos fue. Bueno, Héctor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Que sí, que el problema es el siguiente. Los gobiernos del mundo no tienen ninguna razón por qué dejarte saber a ti, a Richard Cardoso, a Héctor Jusino o a Carlos Delgado sobre tecnologías y cuestiones relacionadas con esto. Lo que llamamos aquí en los Estados Unidos el disclosure ya ha ocurrido. Ha ocurrido para las personas que el gobierno entiende que tienen que saber de esto y cada cual sabe lo que tiene que saber, no sabe más. No todo el mundo tiene toda la información y tienen pedacitos de información aquí y allá de lo que el gobierno como tal entiende que debe saber. Dejar saber toda la información sobre esto, pues en realidad yo como ciudadano me encantaría que me dejaran saber, pero honestamente hablando, en términos de lo que el gobierno te debe dejar saber, lo que no te debe dejar saber, entiendo que todos los gobiernos tienen que tener secretos y que todos los gobiernos tienen que guardar ciertas cosas del público en general y que estas tecnologías sofisticadas son una de ellas,
porque tienen que ver con poder político y con poder militar. Y no sería, ¿para qué le van a dejar saber a un idiota como yo que anda por ahí por la calle averiguando de estas cosas para ninguna razón? Porque yo no voy a aplicar ninguna de esas tecnologías, ni tengo el dinero para hacerla, ni estoy envuelto políticamente ni militarmente para desarrollar nada de eso. ¿Para qué me van a dejar saber? Héctor, incluso el congresista Walker, que es el jefe de esta Comisión de Defensa y Antiterrorismo que está investigando y está solicitándole al Pentágono información sobre los avistamientos que ya mencionamos, que fueron el Gimbal, el Go Fast y el Tic Tac, les está pidiendo información al Pentágono, pero el Pentágono está, lo que se sabe es que les ha entregado los videos en su totalidad, el grueso de estos videos donde pueden ver toda la interacción que ocurrió en estos eventos, pero no les está otorgando las facilidades necesarias para que se pueda profundizar más en este caso. Entonces hay que ver cómo se está manejando esta fórmula, ¿no? Y como lo dije, ¿no? De repente la DINAE-DIFA es solamente un organismo, una institución de fachada, y por detrás de ella hay una organización muy bien montada que está dedicándose a trabajar e investigar con un presupuesto especial toda esta actividad ufológica. Eso es así, y yo creo que en todos los países del mundo que tienen la capacidad financiera de pagarle a científicos, a militares, tanto como civiles, científicos militares y civiles, para averiguar qué es lo que está pasando con esto, ya que es algo que no se puede explicar. Hasta el día de hoy no hay explicación concreta de lo que el fenómeno es. Cualquier país que tenga el dinero para pagarle a alguien para hacer eso, lo va a hacer y lo estará haciendo. Porque este fenómeno no es de los Estados Unidos, ni es de Perú, ni es de Argentina, es del mundo. Esto pasa en todos los lugares del mundo. Estamos oyendo de lo que ha pasado en los ejercicios norteamericanos, pero yo no quitaría que esto puede haber pasado en los ejercicios chinos, en los ejercicios británicos, en los franceses, en los ejercicios del ejército de Perú, pero que no se han reportado. Claro, incluso hay que no se haya liqueado, o en un español malo, que no se haya suelto información sin haber sido aprobada por el gobierno, que se haya escapado información y haya caído en manos públicas. Yo no descarto que lo mismo que pasó con el Tic Tac en el 2004 haya pasado en cualquier ejercicio militar alrededor del mundo, de cualquier ejército. No lo descarto. Ahí tú tienes el ejemplo de los Foo Fighters, que eso no vinimos a entrenar. Vinimos a entrenar nosotros. Sí, yo creo que cuando hablamos de... en el teatro alemán. Yo creo que cuando hablamos de hecho en Puerto Rico también sucedió un caso. Cuando hablamos de la divulgación, hay que partir de la premisa de que no se debe ser ingenuo. O sea, creo que a veces como que somos muy confiados en que el gobierno o los gobiernos te van a dar la información tal y como tú la estás pidiendo, y entonces cuando sabemos que, como tú dices, hay asuntos aquí políticos que no se van a dar. Entonces, ¿qué nos queda entonces, Héctor? ¿La filtración? Lo que yo hablé anteriormente en uno de los videos que yo utilizo en mis investigaciones son lo que en inglés se llama como un whistleblower. Y no hay entonces, de otra. Esos whistleblowers que yo presento son personas que han sido reconocidas como científicos, como oficiales navales, oficiales de la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera, que se encuentra documentación que puede enseñar, o sea, da testimonio de que estas personas son reales, que existieron, que trabajaron para el gobierno y eso, y que decidieron por una razón o por otra decirnos lo que ellos saben o lo que supieron, porque muchos de ellos dejan videos, como es el caso de uno de los agentes de la CIA que se entrevista con Richard Dolan, deja videos de lo que él sabe o sabía de los extraterrestres, etcétera, etcétera, que de por paso, en ese video, este señor de la CIA que muere por una enfermedad pulmonar, ya viejito, deja un video y en el video que deja está en una entrevista con Richard Dolan,
Y Richard Dolan, él le cuenta a Richard Dolan que el primer caso que la CIA investigó sobre extraterrestres llevándole los fetos a mujeres embarazadas se investiga en Puerto Rico y es una señora de apellido Negrón. Y se investiga en el 1958, que fue el mismo año donde yo nací, o sea, de eso hace 61 años atrás. Yo creo que sí, mira, si todavía hay alguien que cree que a través del recurso del acta de libre información o a través de lo que la CIA desclasifica o el FBI desclasifica en el asunto OVNI y digamos extraterrestre, es lo que realmente es, cuando lo que te ofrecen es un recorte de periódico, cuando lo que te ofrecen es algún tipo de artículo de revista, oye, yo creo que alguien que caiga con eso es demasiado ingenuo, que le cree que el sistema, que el gobierno es bueno y que trabaja para los mejores intereses de la ciudadanía. O sea, nos están tomando el pelo o están intentando, a mí no, están intentando tomar el pelo a través de esa desclasificación del acta de libre información, y lo que tenemos aquí es todo un escándalo, una filtración de desinformación de este tipo de temas. Exactamente, Carlos. Mira, déjame agregar una cuestión aquí, que si bien es cierto, no hemos tenido reportes o no hemos podido acceder a diferentes reportes de la INAE-DIFA en Perú, pero hace poco salió el caso del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Fue hace unos meses atrás, no recuerdo bien la fecha, donde dos objetos se posaron en inmediaciones de la isla San Lorenzo, ¿no? Y todo esto quedó reportado en un informe de una de los radares alternos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el más importante del Perú, y a su vez también registrado en video por algunos testigos. Y a raíz de toda esta situación se filtró un informe oficial de la INAE-DIFA donde se reportaba el evento, ¿no? Entonces, la única manera de acceder a este documento fue por una filtración, alguna persona con el valor de poder obtener la foto y ir más allá de toda esta serie de situaciones que se están dando en todo el mundo, y tuvo el coraje de sacarle una foto y compartirla, y se viralizó, y bueno, ahí está, tenemos este reporte y tenemos esta información que hasta el momento no ha sido, no hay ningún tipo de información contundente ni respuesta. Sí. Bueno, el Sharpie, ¿no? Un bolígrafo. Eso es algo indeleble, eso queda de manera indeleble grabado en todas nuestras mentes. Mira, la fotografía que tiene es un Sharpie. Sí. Claro, Héctor, porque esa herramienta que tú estás viendo ahí es la herramienta preferida para desclasificar todos los informes que nos están dando. No, ahora lo cogí. Ay, se me fue por encima. Claro. Y cada vez que tú vas a un recurso de libre acceso de información, te dicen, sí, te vamos a liberar la información con este recurso importante, con esta tinta que te van a ofrecer. Así que ya. Que fue que me levanté y volví para atrás y cogí la conversación a mitad. Sí. Bueno, pero la cosa va por ese camino, ¿no? Entonces, como Carlos lo dijo, muy bien, hay que plantearnos ese punto, ¿no? De que los gobiernos no van a ser las entidades que nos van a entregar la información así por así, ¿no? Sí, ¿no? Si tú eres alguien que necesita saber, te van a decir. Pero y los que necesitan saber son bien poquitos. Pero si tú eres alguien como yo, que no necesita saber, no te van a decir nada. Mira, Héctor, tú sabes cuántas... De otros medios. Tú sabes cuántas veces yo he tratado de buscar material para poder hacer ¿verdad? Un informe y publicarlo. Y lo que me encuentro es pura basura. Sí. Especialmente en el internet. No, y de las páginas de la CIA, las páginas del FBI, de estos Por tipos... eso, si tú vas a hacer algo así, te tienes que levantar y tienes que ir a la oficina como tal y solicitarlo allí y ver que lo saquen del file, ¿tú entiendes? Y cuidado. ¿Y qué me garantiza a mí que no me va a hacer lo mismo? Y tenga la famosa firma del Sharpie. Por eso vuelvo y te digo, no, mayormente si tú vas a buscar documentos así bien sensitivos, lo que te van a dar, lo único que tú puedes comprobar con esos documentos es que, digamos, el proyecto existió.
digamos, el proyecto, qué sé yo, Chiringas al Aire. Y entonces tú vas y buscas y está el proyecto Chiringas al Aire, pero está todito tachado, ¿no? No lo puedes leer, pero puedes probar que el proyecto existió porque dice Chiringas al Aire. Eso es todo lo que vas a encontrar. Mayor parte de los documentos bien clasificados y cosas así, como por ejemplo, hasta hoy en día todavía, hay documentos que tú no te los dan, como lo que hizo el almirante Vera allá abajo en Antártica. Ponte a solicitar esos documentos para que tú veas lo que te va a pasar. Eso es un misterio, eso es un tema casi tabú en la Antártida. Si no, podemos ver el caso del almirante Vera en Antártida, lo podemos ver un día y hablarlo. Vete a solicitar por el Freedom of Information Act los documentos, te van a dar 2 o 3, están todos tachados y te van a decir que los otros documentos todavía no los pueden desclasificar. Y eso pasó por allá en el 1930 y pico, en los 40, más tarde también hubo una misión, creo que en los 50. Pero no te los dan, no están todavía clasificados. Ni siquiera te dan un documento que diga que la operación, en algunos de los documentos, ni siquiera te dan un documento que diga que la operación existió. De la operación High Jump consigue, pero de otras operaciones que hizo Byrd allá abajo están clasificadas todavía. ¿Y cuántos años hace de eso? Ya son casi 100 años. Ya cuántos son, 30, digamos, vamos a decir de los 40 para acá. 40 y 60 son 2000 y llevamos como 20 de acá, 80 años atrás y todavía no están desclasificados. Yo creo que esa es una muestra, pues, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y de cómo los gobiernos están manejando y manipulando la información. Bueno, seguramente ya más adelante vamos a poder tocar otros aspectos de toda esta temática. Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando el video. Hemos conversado de muchos temas muy interesantes, las patentes, metamateriales, divulgación y desclasificación de la temática OVNI. Entonces yo creo que va a ser un buen video, va a ser un video interesante. Hemos teorizado muchas cosas, hemos analizado algunos temas que van a dar que hablar. Entonces, bueno, los dejo para que se despidan. Héctor, si quieres puedes activar tu video para que la gente te vea mientras te despides. Bueno, muchas gracias por tenerme en el canal de nuevo. Es siempre bien agradable conversar contigo y conversar con Carlos. Me da mucha pena que Pablo no pudo estar hoy. Muy agradable conversar con él también. Y invito a otras personas que vean este canal a que se añadan y si quieren conversar con nosotros, que conversen. Saben que lo que nosotros conversamos aquí es a otro nivel, que aquí tratamos de hablar con pruebas, presentar documentación y pruebas, y que de vez en cuando nos salimos y especulamos un poquito ahí, aquí y allá, pero que no es nuestra intención, que la intención nuestra es educar y presentar pruebas de que este fenómeno es real, de que este fenómeno existe, y de que este fenómeno los gobiernos del mundo han estado bregando con él por mucho tiempo y que las pruebas están allá afuera. De nuevo, gracias por tenerme en el canal y que tengan un buen día donde quiera que nos estén viendo. Bueno, de mi parte, más que agradecido, estaba comentando con Héctor ahorita interno, que ha sido un tremendo programazo, un compendio de temas muy importantes. Estoy completamente de acuerdo. Ya no es discutir si el fenómeno es real o no. O sea, el fenómeno OVNI sí es real, está más que comprobado. Sobre la procedencia, bueno, ya lo haremos, ya hemos hablado también aquí en parte de lo que podría ser, y si hay algún tipo de camino que nos conduzca hacia que esto podría ser extraterrestre, también lo estaremos abordando. El fin es educativo, como dice Héctor, es otro tipo de conversación. Espero que haya sido de beneficio y de provecho para todos los que han estado aquí. Recordando también que pueden suscribirse aquí al canal de Café Ufológico Proyecto Sirio de Richard Cardoso. De mi parte me pueden encontrar en la red de Paraterrestre,
siempre disponibles, discutiendo, estamos trabajando en conjunto, aquí no hay competencia, aquí no hay nada de concurso, siempre estamos dispuestos a tener el trabajo de la divulgación y colaboración con el fin educativo y que usted todo lo que pueda escuchar aquí retenga lo bueno y deseche lo malo. Así que hasta una próxima. Gracias, Richard. Gracias, Héctor. De nada, Carlos. Gracias, Héctor. Y bueno, conmigo es todo por hoy. Y hay un podcast en el canal Paraterrestre, ¿no, Carlos? Sí, tenemos ayer se subió a través del canal de Paraterrestre en YouTube sobre estos residuos desconocidos. Héctor, oye esto, que me gustaría hablar contigo más adelante. Esta química, estas sustancias que se van dejando, conocidas como cabello de ángel, cabello de María, pelo de María, estos polvos blancos que se van dejando en el terreno, eso es material físico, material que se puede recolectar para poder entonces hacer unos estudios. Y qué tipo de reacciones químicas, si a través de la fusión nuclear se pueda crear este residuo, si a través de una agitación de mercurio para poder entonces elevar estos artefactos y eso podría provocar. Yo no lo sé, yo estoy exhortando a que a través de esa puerta, de ese podcast que se dio, se pueda elaborar la charla y se pueda desarrollar el tema en conjunto con los que nos están viendo. Sí, es una excelente idea. En la próxima ocasión. Sí, una excelente idea y ya seguramente la vamos a tocar y vamos a profundizar y tratar de buscar más información sobre esto, ¿no? Bueno, amigos, eso es todo y hasta la próxima. Ya nos vemos. Bye. Bye, bye. Bye, gracias. Bye.